Seguimos aquí en Mañanas en Libertad y es el momento de dar paso a la mesa de tertulia con los mejores análisis. Lo que ha habido antes ha sido información un poco general, como se suele decir, faena de aliño, pero el verdadero análisis llega ahora con esta mesa de debate. Me acompaña Antonio Omuloni. Antonio, bienvenido a esta mesa. Muy buenos días. ¿Cuánto tiempo sin verte, eh? Es mucho, verdad, demasiado. hace mucho que no coincidíamos, sí. Y además te tengo que dar la enhorabuena por tu proyecto, el más reciente. Muchas gracias. De los muchos que tiene encima de la mesa, como quien dice, ¿no? Porque seguro que don Antonio tiene muchas cosas encima de la mesa. Hablamos de la Iberia, hablamos del portal en el que tenemos que seguir la información más reciente. El análisis, la opinión, cosas realmente Iberia.es, sí. de hondo calado, que muchas veces damos información, pero también es interesante el análisis y reposar la información. Y en cuanto a análisis y a opinión, tenemos aquí un auténtico experto, que es Hughes Paco Santas. Hughes, bienvenido a esta mesa de análisis también. Hola Carmen, ¿qué tal? Buenos días. Y con mucha tela que cortar, porque tenemos encima de la mesa cuestiones de política internacional, como es el caso de Irán. Tenemos cuestiones relacionadas con la corrupción, la posible imputación de Félix Bolaños. Yo estaba hablando con Paco hace unos instantes que es muy complicado hacer llegar a la audiencia todo el volumen, el mare magnum de casos de corrupción, diciéndoles que son cosas distintas, pero para que se hagan a la idea de la envergadura de la maraña en la que está sumido el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. ¿Cómo hacemos para que la gente comprenda hasta qué punto hemos llegado de corrupción y que entiendan que esta es una situación inédita en España, de tan grande que es el volumen? ¿Eso yo? Ahí la dejo. Ahí dejo la pregunta. Por años ya sí no me puedo escaquear mi responsabilidad. Ahí dejo la pregunta, pero que desde luego no es fácil. También nosotros somos muy honestos a la hora de decir no sabemos hasta dónde va a llegar, claro, y no sabemos si esto realmente, por muy grave que sea, va a lastrar un gobierno. Bueno, yo ahí me atrevería a matizar algo de lo que dices. Yo no creo, inédito, quizás hay un punto ya de desfachatez acompañado de una especie de marraje constitucional, que eso sí que puede ser. Estamos en otro límite, pero bueno, con el Partido Socialista, años finales de los 80, hubo algo parecido. Yo tengo el recuerdo y era una cosa abrumadora y constante. Lo que pasa es que yo creo que a mí hay dos cosas. Por un lado, se extiende una idea de venir al metro, la gente todo el rato mirando los móviles, las noticias. La sensación es una corrupción general, pero que se queda en el PSOE. Hay algo de instrumentalidad, vamos a echar a Sánchez, ¿no? Y yo creo que merecería la pena pensar que va más allá del propio Partido Socialista y la incapacidad del Estado para controlar el poder, ¿no? Y luego la sensación esa de que al final hay también tanta noticia, que llega un momento de un poco de hastío, ¿no? De que la gente a lo mejor tiene la tentación de decir, bueno, ya se solventará esto. Al final, el ser humano somos como somos, y yo creo que un poquillo ese efecto ya de hartazgo puede haber. Con razón, ¿no? Es que al final, si hay un caso de corrupción, pues es fácil, estamos atentos, se puede seguir, pero como hay uno al día, llega un punto en el que uno mira para otro lado y acaba diciendo, mira, es que no puedo dar abasto, bastante tengo con sacar adelante a mi familia, con pagar impuestos para que los trenes no lleguen a su hora y no funcionen, y voy a seguir tirando para adelante. Lo importante, yo creo que más allá de los detalles y de los datos y lo que vaya saliendo, que a todos se nos escapa, a todos, no solo a quien está día y noche trabajando y no está siguiendo la información como podemos seguir nosotros, a nosotros también se nos escapa. Creo que la clave es tener bien claro que es una organización criminal, que el Partido Socialista actúa, cuando menos, como una organización criminal, y que no es ahora el PSOE, no es el sanchismo esto de Borja Semper, de que va a volver el PSOE. El PSOE nunca se ha ido. El PSOE siempre ha hecho lo mismo. Lo ha hecho en los 80, no lo hizo durante 40 años. Fue el único periodo en el que el PSOE no delinquió porque se fue de España. Pero el resto, Sánchez, Zapatero, González, Segunda República, antes, no ha hecho otra cosa el Partido Socialista. Lo hace a nivel local, lo hace a nivel autonómico, lo hace a nivel nacional. Entonces, pues sí, los datos son los que son difíciles de seguir, son muchas tramas a la vez, que todas confluyen, parece, en la misma persona, en su persona, y lo razonable es pensar que esto no es una cuestión de que hay un garbanzo podrido, sino que es una manera de actuar organizada, que es la costumbre, la forma de actuar de la casa. Y partiendo de eso, luego además decía Paco,
no es solo el PSOE, evidentemente, hay un régimen entero, putrefacto, que la manera de salvarlo, entiendo, es cargarse a Sánchez. Y vemos ahora gente atreverse que antes no se atrevía y poner a Feijóo para o la mafia o la democracia. No, mira. O sea, comunismo, libertad, ya nos la colaron, o se la colaron a mucha gente. Sí. Ahora toca mafia o democracia. No. Si esto va a servir para cambiar las caras y que sigan las cosas igual, pues no vamos a arreglar nada, porque a mí que Sánchez se vaya y acabe la cárcel me parecerá muy bien, si tiene que acabar. Pero para que nada cambie estaremos exactamente igual. Entonces, si ese es el truco, mejor que caiga todo y que tenga que caer como tenga que caer, que esa jugada, ese placebo, ese aguantar una legislatura, lo que quede de esta, hasta que haya otra vez lo que sea que le vuelvan a hacer al Partido Popular para que vuelva esta gente, lo de siempre. Sobre todo si vamos a perpetuar ese sistema, claro, ¿no? Que es lo que estamos diciendo. Medio siglo ya. Hablamos de la corrupción endémica del Partido Socialista, corrupción endémica quizás de nuestro país precisamente por este sistema tan pernicioso. Claro, lo que pasa es que la sensación, la corrupción se utiliza como interruptor o como, como una descarga para el cambio, para la alternancia. Ya son muchas veces que ha ocurrido. Entonces la sensación es que van a seguir cosas de Sánchez hasta que se pague un precio político y en ese momento, pues bueno, ya lo hemos visto, es que ya lo hemos vivido. Y pasa una cosa, ni siquiera esto se va. Cuando hablan del sanchismo, que es una reducción, ni siquiera creo que son honestos, porque la producción, entre comillas, intelectual, legislativa, política del sanchismo, no sé si la van a tocar. A mí hay una corrupción que me cabrea más que las mordidas de un contratista en un pueblo de no sé dónde, que es una realidad. Tampoco es que ha venido ahora a inaugurar Cerdán la mordida. Me molesta mucho más la gran corrupción institucional, intelectual, periodística. La palabra se me queda grande, moral, de todo el sanchismo y el presanchismo y el postsanchismo. Es que la cantidad de golfos, al final siempre que pongo en tu micrófono siempre acabo igual, golfos, pero es verdad, que muchos ahora están cambiando, y alguno se va a llevar un Ondas como antisanchista, y ahora están cambiando de caballo a mitad de la carrera, pero es que el Partido Socialista, y me voy callando, lo que dice Antonio es una organización, es la organización que ha dado forma a este Estado, pero a la sociedad española, quizás es la que más, cuando decían, la que más se parece a España, pues tristemente a lo mejor es verdad. Y luego a la que ha producido el Star System, el mundo cultural, que está penetrado por el Partido Socialista hasta el fondo. Estas imágenes de Ana Belén diciendo, no sabemos qué pensar de Sánchez, no sabemos si hasta que no se lo comuniquen. En fin, y luego tiene otra cosa el Partido Socialista, que son que algo de esto está saliendo, las derivadas exteriores e internas, ¿no? Sus conexiones con el separatismo catalán, el vasco, con las negociaciones con ETA, y luego exteriormente con enemigos de España, con potencias, con prefiguraciones casi geopolíticas del país en los últimos 50 años. Entonces es una cosa muy seria que yo creo que excede a Sánchez. Mucho, a Sánchez y a la familia. O sea, España técnicamente es un régimen de partido único. La sede está en Ferraz y luego hay una subsede en Génova que cuando Ferraz, los señores de Ferraz roban más de la cuenta o arruinan más de la cuenta al país, llegan los de Génova a un poco ordenar las cosas, a hacer como que ordenan, a que la opinión pública ya vuelva otra vez al redil y unos años después, por las malas o por las malas, porque todas las 3 veces que se ha estrenado un socialista en el gobierno ha sido por las malas, las 3 veces vuelve el PSOE, vuelve el partido original, no la marca azul del PSOE, el PSOE azul, y vuelve al poder y siempre tiene, unos apoyos en separatistas, en gente que quiere disolver la nación o que hace como que quiere disolverla y vive muy, muy bien de ello, porque luego llega la hora de la verdad y se rilan, no aguantan ni un rato de cárcel. Y en eso estamos. Y o cae eso, y ahora vienen a explicarnos, como decía, ¿no? Vienen aquí los que antes defendían que se nos encerrase en casa, los que hablaban de, el PSOE bueno, los de que, vamos a ver, Sánchez, vamos a ver. Pues está viendo lo que está viendo, vamos a ver. Ahora vienen a explicarnos cómo son las cosas. Y sanchistas de primera. Bueno, por supuesto. Es que ahora esto es como el franquismo. O sea, el día que caiga Sánchez, aquí no va a haber ni un sanchista. Ni uno. Va a ser todo el mundo. Yo ya lo dije. Yo lo vi. Yo vi cosas, pero no podía decirlo. Va a ser al día siguiente, cuando aquí todo el mundo ha sido sanchista. Cuando aquí todo el mundo ha llamado ultraderecha a Vox para poder ir a tertulias, para poder escribir en periódicos. Hay una cosa, Antonio. Cuando empieza la legislatura,
estas cosas que dice Abascal de la ilegitimidad del gobierno, aquello era... Le ponían a parir, a caldo. Vamos, ¿cómo se le ocurre? Como si fuera que es un golpista. Bueno, pues es que había un vicio de origen, una mentira colosal al electorado que es más grave que las mordidas de Cerdán. Bastante más grave. Y sin embargo, y por no hablar de las mociones, cuál fue la actitud heroica de ya no el PP, sino de los satélites del PP, estos genios inmortales de la literatura y el periodismo, qué cosas se decían. La palabra, ¿cómo era? Bueno, en fin, ahora comparan a Sánchez con Franco. Ahora es lo que toca. Respecto a los antifranquistas que surgen cuando ya es más fácil, ¿no? Cuando ya hay que dar la batalla con la muerte de Franco, los antisanchistas ya están apareciendo con esa célebre carta de los 40 honrados socialistas que piden a Pedro Sánchez que deje el partido porque existe un PSOE bueno. A mí me gusta sobre todo esos varones socialistas como Page, como Lambán, como lo era Juan Lobato antes de que lo apartaran, que se dan golpes de pecho diciendo que existe un partido socialista. Bueno, a mí me recuerda pues las célebres palabras de Paco Vázquez. ¿Dónde estaba Paco Vázquez cuando había cuestiones importantes relacionadas, por ejemplo, con la defensa de la nación española, con la Cataluña de 2017, ¿no? Estaba en Roma. ¿Por qué no alzaba la voz entonces desde Roma, desde esa célebre embajada, desde ese puesto tan cómodo hecho para este socialista tan célebre? Y ahora, sin embargo, pues eso, volvemos a los golpes de pecho de existe un PSOE bueno, vamos a volver a nuestros orígenes, ¿no? Claro, es que como es un régimen de partido único, del PSOE solo nos salva el PSOE. Y cuando Sánchez, igual que Zapatero, solo cuando hace daño al partido, aparecen las llamadas a los socialistas honrados. Cuando está destrozando España y cuando está enfrentando a los unos con los otros, cuando el andamiaje moral y político que plantea el PSOE, la arquitectura política de España la hace el PSOE y el PP la gestiona. Así es, siempre así. Ese andamiaje, esa primera legislatura de Zapatero, el PP no la cambia. Los cambios morales, políticos, sociales que está trayendo los años de Sánchez, el PP, por supuesto, no la va a cambiar. Y de hecho, a eso no atacan. Van a la corrupción económica, por decirlo así, que es gravísima, pero es la menos grave, obviamente, porque es la que hace daño a más corto plazo y es la más fácil de arreglar. Entonces, cuando empieza a hacer daño al partido es cuando surgen las llamadas a los socialistas honrados. El otro día escribía Nicolás Redondo Terreros, que, bueno, es su trabajo, ¿no? Hacer eso parece... Pedir el voto para alguien, no, es pedir a los socialistas honrados, que bueno, que lo sabrá, obviamente, pero es que le estás pidiendo eso cuando dicen incluso, no hay dos diputados, vamos, que son diputados de Pedro Sánchez. O sea, las posibilidades de que esos señores voten en contra de Pedro Sánchez, que ya han sido diputados después de varias elecciones de Pedro Sánchez, hombre, vamos a abandonar toda esperanza y a dejar de hacer el ridículo. Esto es una organización que se mueve como se mueve y eso no va a pasar. Y pedirle honestidad a unos señores que han hecho a Sánchez presidente y que saben lo que hay, pues hombre, no sé, es casi reírse de la gente. Hay otra figura, la de Alfonso Guerra, convertido en hombre de Estado y gran referente del centro derecha, del llamado centro derecha. Y hay una cosa, bueno, lo de la búsqueda del socialista honrado que es una expresión que roza el oxímoron, ¿no? Socialista honrado. O sea, sobre todo ya en 2025, como dicen en Big 2025, yo quien comulgue con esto o haya comulgado, no sé, aquí no. Hay una amistad, como existe el socialista honrado, es posible que el PP moderado encuentre en el socialista honrado la amistad política refundante de la transición. Y ahí estamos el ejemplo de la gran amistad política entre Eduardo Madina y Borja Semper, el pepero moderado y el socialista honrado. Y es que ya se nos está presentando como la vía de la alternativa al demoníaco Pedro Sánchez, que todo lo ha oxidado, lo ha podrido, ¿no? En fin, yo creo que están ya muy vistos. Podrán con alguna generación, yo creo que con los jóvenes ya no pueden, pero como dirían los boomers, eso es un relato boomer ya muy recauchutado, muy regurgitado, y yo creo que ya no engañan. Pero en particular con estas dos personas, con Eduardo Madina y con Borja Semper, yo creo que ellos realmente
son el ejemplo de cómo perpetuar este sistema del bipartidismo, ¿no? Ellos son, por así decirlo, los moderados, los que gustan a todos, los guapos, que es un poco lo que vendía también Pedro Sánchez, ¿no? Es que es muy guapo, es que habla inglés. Este es el sistema más nocivo para nuestro país. Esto es lo que realmente representa ese bipartidismo, que es el partido único con dos colores, azul y rojo, nos vamos turnando, etcétera, etcétera. Todo sigue igual, nada cambia y damos, como se suele decir, patada y hacia adelante. Son dos yernos, que es el arquetipo preferido del boomer. Al boomer le gusta votar a un yerno o una nuera, como Ayuso. Alguien que dice, joder, ojalá mi hijo me trajese esto a casa. Pues a eso es lo que le gusta votar. Y siempre se presenta al gran público, vaya tela, como un yerno, y a Madina nos están metiendo también como un yerno. Recuerdo que Madina era el extremista al lado de Sánchez. Sánchez era el moderado y el que tenía que ganar las primarias, y el Partido Popular era el que más o menos apoyaba, sus tertulianos le defendían, ¿no? Es que Madina es que, bueno. Y Madina ahora es el que nos van a meter con calzador vía Semper, son los tíos aseados, son vascos que han luchado contra ETA, uno más que otro, son dos, parecen jóvenes, son delgados, son culturetas, porque es que son modernetes, escriben, ¿no? Claro, escriben poesía. Y no amigos y residentes del láser. Sí, exacto. Compañeros de tertulias. Es arquetípico, lo de ellos es un arquetipo del entendimiento. Y ellos marcan un poco la definición de lo progre, no meterse en política, de lo bien pensante, de lo moderado, y la frontera a partir de lo cual empieza el extremismo, es decir, nosotros. Bueno, pues que he de deciros que uno de los denominadores comunes de Semper y de Madina es esa moderación, ese centrismo, esa tibieza en según qué temas. Hay temas tangenciales de España en los que no se puede ser tibio, hay que tener claro cuáles son pues el principio y el fin y en la posición en la que está cada uno, pero es que este paralelismo lo hemos visto ya en otras generaciones. Me estoy acordando, por ejemplo, de La Salle y de Meritxell Batet, ¿no? Que era en plan de, bueno, el rojo y el azul, que se entienden tan bien, que acaban siendo pareja. O sea, esto ya lo hemos visto. No creo que acabemos viendo pareja a Eduardo Madina y a Borja Semper, pero vaya usted a saber, sí, artística sí. Artística sí, han escrito libros juntos. Sí, para gloria de la cadena SER, por ejemplo, ¿no? Sí, que además se ha elogiado mucho, etcétera, etcétera. De A3 Media. O sea, que es una cosa que, bueno, que por así decirlo ya huele, ¿no? Esto ya es viejo y, como les decimos, es una manera de perpetuar el sistema bipartidista que realmente es el germen de la corrupción en la que nos encontramos y el problema que actualmente tenemos.